Muy buenos días a todos y cada uno de los que nos visualizan. El día de hoy vamos a hablar acerca de el proceso de cálculo para la desviación estándar de una tabla de datos agrupados en intervalos. Para explicar este procedimiento, nosotros vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Nos dice lo siguiente: determine qué tan dispersos, es decir, qué tan alejados del valor de su promedio se encuentran los siguientes datos, y nos dice que los consideremos como una población, porque al considerarlos como una muestra, pues la ecuación varía un poco. Se nos dan acá cada uno de los intervalos y se nos da la frecuencia con la cual estos se repiten dentro de nuestro listado. ¿Cómo vamos a calcular entonces la desviación estándar? La ecuación para calcular la desviación estándar para una población de datos es esta. Cuando hablamos de una muestra de datos, pues acá lo que cambia es que es n-1. En cambio acá nosotros utilizamos el total de los datos. Bueno, si ven, esta ecuación nos indica que debemos realizar la sumatoria de todas las marcas de clase menos el promedio. Cada marca de clase menos el promedio elevada al cuadrado por la frecuencia, y todas esas sumándolas y luego dividiéndolas dentro del número total de datos. Si ven, es un proceso complejo. Entonces, para resolverlo de manera ordenada y hacerlo más simple, nosotros empleamos tablas de frecuencia. Acá están los mismos datos, los intervalos de forma ascendente y las frecuencias que le corresponden. Y acá pues ya hemos sumado las frecuencias, toda esta columna de acá. ¿Cómo calculamos la marca de clase? Bueno, la marca de clase no es nada más y nada menos que el promedio de los datos. Acá tendríamos 0 más 10, que es igual a 10, dividido entre 2. Y eso nos va a dar un total de 5. Entonces nuestro resultado es 5. Acá 10 más 20 son 30, dividido 2 es igual a 15. Y de esta forma nosotros vamos sumando estos valores de acá, y como son dos datos, nosotros lo dividimos siempre dentro de 2. De esa forma calculamos su promedio. Ahora que ya tenemos las marcas de clase, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nosotros, como si ven, nuestra ecuación nos dice que debemos a cada marca de clase restar el promedio. Bueno, nosotros necesitamos el valor del promedio, pero el valor del promedio para una tabla de datos agrupados en intervalos es la sumatoria de cada marca de clase por la frecuencia. Entonces, nuestra siguiente columna va a ser el producto de la marca de clase por la frecuencia, es decir, 8 por 5, y eso nos da un total de 40. 34 por 16, y eso nos da un total, con calculadora en mano, si no lo hacemos mental, 544. Y así nosotros multiplicamos cada frecuencia por su marca de clase, la marca de clase que está colocada a la par de forma horizontal. Cuando ya hemos realizado cada una de las multiplicaciones, lo que vamos a hacer es sumar toda esta columna de acá. Sumamos 40 más 510 más 1900 más 2100 hasta el último dato, y eso nos da un total de 8330. Y bueno, acá ya tenemos esta sumatoria. Entonces ya podemos calcular nuestro promedio, ¿verdad? Tenemos la sumatoria, que es 8330 dividido n, que n es el número total de datos. En este caso es el total, es la sumatoria de todas las frecuencias, que son 250. Revisamos ahí nuestra tabla, son 250. Y lo dividimos. Eso me da un total de 33.32 unidades, porque no nos establecen si son edades, si son alturas, longitudes. Entonces son unidades. Ese es el valor de nuestro promedio. Ahora que ya tenemos el promedio, lo que vamos a hacer es a cada marca de clase nosotros le vamos a restar el valor del promedio. Quiere decir que primero tenemos acá 5 menos 33.32, restamos
y eso me da un valor negativo. No nos preocupamos que nos dé valor negativo porque más adelante vamos a ver que como ese valor se eleva al cuadrado, pues al final nos va a dar un resultado positivo. Menos 28.32. Acá de igual forma hacemos 15 menos 33.32. Resolvemos. Y eso me da menos 18.32. Y continuamos hasta llegar al último dato. Ahora que ya hemos sumado, ya hemos establecido la resta entre estos valores, nosotros lo que vamos a hacer es elevarlos al cuadrado. Consideramos colocarlos en paréntesis para evitar que en nuestra calculadora nos salga un valor negativo. Y el valor menos 28.32 elevado al cuadrado es igual a 802.02, aproximadamente expreso en 2 decimales. Tenemos acá el siguiente valor, menos 18.32 al cuadrado es igual a 335.62. Y de igual forma continuamos hasta el último dato. ¿Para qué? Para poder hallar esto de acá. Ahora lo último que vamos a colocar dentro de nuestra tabla de frecuencias es estos mismos valores de acá, cada resultado que nos ha salido por la frecuencia que está acá. Entonces tenemos 8 por 802.02 y eso me da un total de 6416.16. 6416.16. De esta forma también. Acá tenemos 34 es nuestra frecuencia por 335.62. Recordamos que el orden de nuestros factores no altera el producto, entonces los podemos colocar los datos en el orden que a nosotros nos convenga mejor. Tenemos cantidades grandes, 11.411.08 y de esta forma proseguimos hasta llegar al último resultado y establecer pues su sumatoria. Sumamos toda esta columna, cuando ya la hayamos resuelto, sumamos toda esa columna para poder nosotros tener los datos completos para resolver nuestra ecuación. Muy bien, ya tenemos nuestro resultado acá, es 53.694.34. El total de la sumatoria de nuestra última columna. Y ahora lo que hacemos pues es reemplazar acá los valores. Ya no hacemos toda la sumatoria porque ya la hicimos en la tabla y solo escribimos la sumatoria de cada marca de clase menos el promedio elevado al cuadrado por cada frecuencia. Eso es igual a 53.694.34. Dividido n, recordamos que era n, el número total de datos, y el número total de datos es la sumatoria de todas las frecuencias, y eso es igual a 250. Entonces, nosotros primeramente realizamos la división, y luego ese resultado, pues, lo elevamos al cuadrado. Le aplicamos raíz cuadrada, perdón. Dividimos. Y eso nos da un total de 214.78 aproximadamente. Ahora aplicamos la raíz cuadrada y tendremos que nuestra desviación estándar es igual a 14.66. unidades. Para concluir la solución a nuestro problema, bueno, nosotros vamos a analizar e interpretar el resultado. ¿Qué quiere decir? Que aunque el promedio de nuestros datos
es igual a 33.32 unidades. Los datos de la población tienden a variar alejándose o acercándose al valor del promedio en un 14.62%. .66% de unidades. Y así es como nosotros podemos interpretar nuestro resultado. Si tuviésemos dos datos, bueno, podríamos comparar entonces cuáles datos son más convenientes en cuanto a los resultados, cuáles están más cerca o más lejos de la media, pero en este caso solo podemos analizar en comparación al valor de la media porque no tenemos otro listado de datos. De esta forma, nosotros ya hemos realizado el cálculo de la desviación estándar y hemos podido determinar un análisis estadístico a partir de esos resultados.